Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a abordar una de las patologías más frecuentes que aparece cuando tenemos una alteración mantenida en el tiempo por estrés. Se trata de la hernia de hiato, una patología que afecta al aparato digestivo, en concreto al esófago y al estómago, pero que guarda una estrecha relación con toda la gestión del estrés y el sistema nervioso autónomo. Lo primero que debes entender es que tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo que controla todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo. Este sistema nervioso autónomo se va a dividir principalmente en dos grandes ramas: el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Existe una tercera rama, que es el sistema nervioso entérico, que es el que va a controlar todas las ramificaciones que llegan al colon. Tal es así que se denomina el segundo cerebro. Volviendo al sistema nervioso autónomo, a sus dos principales ramas, el sistema nervioso autónomo simpático es el que nos va a activar cuando nuestro cerebro capta un estímulo que percibe como peligroso. Por lo tanto, pone en marcha una serie de mecanismos neurofisiológicos para la supervivencia. Se denomina respuesta de lucha-huida o en inglés fight or flight, o me enfrento al peligro o huyo. Dentro de estas respuestas neurofisiológicas va a aparecer un aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la tensión muscular y además una disminución de todo el proceso digestivo, porque si me encuentro en peligro no es momento de hacer la digestión, es momento de sobrevivir. Dentro de la rama del sistema nervioso parasimpático nos vamos a encargar de la vuelta a la calma, de todos esos procesos neurofisiológicos que van a restablecer el equilibrio. Y dentro de este sistema nervioso parasimpático, el principal es el nervio vago. Es un nervio muy conocido, es el 10º par craneal y es el que se encarga principalmente de todas estas respuestas de vuelta a la calma de nuestro organismo. El nervio vago se va a encargar principalmente de inervar casi todas las vísceras, estómago, hígado, colon, etc. Por tanto, de un equilibrio de este sistema nervioso autónomo entre las ramas simpática y parasimpática va a depender en gran parte todo el funcionamiento de una buena movilidad visceral. Además, debes de entender la importancia del músculo diafragmático, el músculo de la respiración. ¿Por qué? Porque el músculo de la respiración, el diafragma, es el motor principal de la movilidad visceral. Cuando yo inspiro y tomo aire, nuestro diafragma desciende y provoca un movimiento de todo el sistema visceral. Y es que además el diafragma tiene un orificio que se llama hiato esofágico por el que discurre el esófago y el estómago. Por tanto, de un aumento de la tensión muscular del diafragma se produce una contracción en el hiato esofágico y hay una alteración de toda la movilidad del esófago y del estómago y una alteración en la válvula principal del estómago, la válvula craneal, que es el cardias. Por lo tanto, si hay una alteración en la válvula de cierre y apertura que regula en gran parte todo el proceso digestivo, puede haber un reflujo de todo el material del estómago hacia craneal. Por lo tanto, puede aparecer una hernia de hiato. Y es que se estima que más de un 85% de las hernias de hiato se producen por deslizamiento, es decir, por una alteración en toda esta zona del hiato esofágico y en una alteración del funcionamiento de las válvulas. Cuando tenemos una hernia de hiato, gran parte de la sintomatología que va a aparecer es aumento de los reflujos, acidez, digestiones pesadas y además un síntoma que muchas veces pasa desapercibido, que es dolor en la zona de la garganta parecido a una faringitis. Por tanto, hay muchas veces que el paciente refiere sintomatología similar a una faringitis, pero que en realidad es un problema de todo el aparato digestivo. Por tanto, la primera clave es que si eres un paciente que tiene síntomas compatibles con una hernia de hiato, lo importante es que veas cómo es la función de tu músculo diafragmático y además cómo es la regulación del estrés, porque ante una alteración del proceso de estrés, además de todo lo explicado anteriormente, se produce una alteración en el pH de los jugos gástricos, volviéndose más ácidos y haciendo más daño en las paredes del tubo digestivo. Por lo tanto, ¿cómo puedo identificar que tengo una hernia de hiato?
además de todos los síntomas mencionados anteriormente, lo que vamos a presenciar es que el proceso digestivo empeora cuando el paciente se tumba en decúbito, porque cuando estamos de pie, la fuerza de la gravedad consigue que haya una decoaptación, una descompresión del paquete digestivo en ese hiato esofágico. Una de las claves es que el paciente con una hernia de hiato mejora cuando se encuentra de pie y empeora cuando se encuentra tumbado. Es por eso que uno de los consejos que se le da al paciente con una hernia de hiato es que cuando come tiene que hacer una marcha postprandial de 10-15 minutos para activar todo el proceso digestivo y mejorar la función de la digestión. Por ello, nunca se le debe decir a un paciente con una hernia de hiato que nada más que coma se tumbe. Además de todo esto, es muy importante entender la correlación del patrón postural con el proceso digestivo. Pacientes que tienen una alteración en la postura de tipo cifótica va a tener una mayor compresión en toda la zona del hiato esofágico. Es por eso que hacer un buen trabajo de este patrón postural va a mejorar en gran parte la sintomatología. Otro de los factores es el aumento de la presión intraabdominal. Esto sucede en casos como sobrepeso y en casos como pacientes embarazadas, donde hay una alteración de la presión intraabdominal con un aumento de la misma, lo que produce una alteración de todo el proceso digestivo. La clave principal en el tratamiento de la hernia de hiato pasa por mejorar la función de movilidad del músculo diafragmático. Para ello, lo primero que debemos de hacer es regular la función del sistema nervioso autónomo. Y como yo siempre digo, todo lo que se puede observar se puede medir y solo aquello que se mide se puede mejorar. Por ello, lo primero para saber que nuestro sistema nervioso autónomo está funcionando de manera óptima es medir el mismo. Para ello podemos usar una variable fisiológica que se denomina la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el intervalo de tiempo que transcurre entre cada latido del corazón. Por ello, tenemos el intervalo RR, que es el intervalo entre cada latido, y a una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca significa que hay una mejor adaptabilidad de nuestro sistema nervioso a todos los estímulos externos e internos. Por lo tanto, una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca significa un mejor estado de nuestro sistema nervioso autónomo. Para medirlo podemos usar aplicaciones validadas como HRV for Training con nuestro móvil o la aplicación Elite HRV con una banda, una cincha de electrocardiograma Polar H10. Una vez que hemos medido cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos que aprender herramientas para mejorar la función del mismo. Por ello, si tenemos un estado de hiperactivación simpática, herramientas como el trabajo de respiración o breathwork 478, respiración cuadrada, respiración coherente, va a ayudar a activar el tono vagal y a regular el sistema nervioso. En cuanto a la función diafragmática, podemos realizar estiramiento de toda la musculatura de la cadena muscular anterior, podemos realizar trabajo respiratorio y podemos realizar automasajes de toda la parte del diafragma con el fin de regular el tono muscular y mejorar los problemas digestivos. Además, una de las claves principales es la regulación de la alimentación. Todos los alimentos que producen mayor acidez a nivel del estómago, como son los cítricos, como es el tomate, como es el café, va a producir una mayor irritación de todas las paredes del estómago. Por lo tanto, cuidar la alimentación también va a ser una parte fundamental del tratamiento en un paciente con hernia de hiato. Si la hernia de hiato es de gran tamaño, en muchas ocasiones se debe valorar por un cirujano para ver si es factible la intervención quirúrgica para reducir esa hernia de hiato. En el caso que hemos dicho anteriormente, que es una hernia de hiato por deslizamiento, lo que vamos a generar es una mejor movilidad de todo el proceso respiratorio, de todo el músculo diafragmático, que a su vez depende del sistema nervioso autónomo, para mejorar toda esta patología. Por tanto, pacientes con este tipo de cuadro sintomatológico, lo importante y principal es valorar cómo es nuestra vida y cómo nos estamos adaptando al estrés,
ya que muchas veces el proceso digestivo es un reflejo de cómo digerimos nuestras emociones. Si has llegado hasta aquí, mi nombre es Ismael Romero, fisioterapeuta, y te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, @ismaelrogafisio, donde subo todos los días contenido relacionado con la gestión del estrés y cómo esto repercute en el cuadro de somatización. Nos vemos en el siguiente vídeo.